Yo me llamo Gabino Castañeda, y he pasado más de medio siglo abriendo y cerrando la sacristía del santuario de San José de Gracia. Hay quien me dice don Gabino con respeto, y hay quien apenas me saluda con la prisa moderna que trajo el paseo alcalde cuando lo cerraron a los carros y lo llenaron de bicicletas, risas y vendedores de paletas. A mí me basta con oír los bronces cada amanecer. 3 golpes que tiemblan en las paredes antiguas y bajan como un hilo de agua por los portales hasta perderse en el rumor de Guadalajara. Uno aprende a medir la vida con esas campanadas. Las mismas que escuché cuando era mozo, las mismas que me sorprendieron ya viejo la mañana en que una cuna, puesta ante el altar, empezó a moverse sin que nadie la tocara. Esto fue el 2 de febrero de 2025, día de la Candelaria. Si usted no es de aquí, quizá no entienda la mezcla de fiesta y rezo que se forma alrededor de esa fecha. Las familias traen su niño Dios vestido para la ocasión. Unos de doctor, otros de rey, algunos con trajes tan bordados que brillan como un charco de sol, y se acercan con cuidado para que el Padre lo bendiga. Afuera, el viento huele a tamales y a atole de canela. Adentro, el aire es otro, denso de cera y de incienso viejo, con ese susurro de bancos que crujen y la madera que guarda ecos como si fueran peces atrapados en una red. A esa hora ya había visto entrar a María de los Ángeles Orozco de Salas. No fallaba nunca. La conocí hace décadas primero como muchacha, luego como esposa y, después, como viuda silenciosa que no faltaba a ninguna misa de enero a febrero. La recuerdo por su paso menudo y por el modo de juntar las manos, como si tuviera miedo de que algo se le escapara entre los dedos. Se sentaba en la misma banca, tercera fila más cercana a la izquierda, debajo del vitral que, a ciertas horas, derrama sobre la piedra un verde de jardín. Algunos la saludaban con una inclinación de cabeza, otros la miraban apenas, sin entender su constancia. En el mercado San Juan de Dios decían que vendía velas y escapularios. Según los vecinos de Analco, esos barrios donde la ciudad todavía habla en voz baja, María rezaba desde hacía 40 años por un hijo que no llegó, y que en los últimos 15, cuando se quedó sola, su promesa a la Virgen se volvió más precisa. Si me concedes un niño, la cuna será tuya. La cuna, esa que esa mañana colocamos delante del presbiterio, un poco a la derecha, donde la sombra del crucifijo se recuesta sobre el piso como un trazo de carbón. No es una pieza cualquiera. Me tocó cargarla desde la sacristía. Madera de mezquite, barniz con lustre viejo, barrotes lisos, un balancín que descansa sobre 2 patas curvas. Artesanía de barrio elaborada a finales de los 80. No la sacamos siempre. En Navidad y hasta la Candelaria, sí. A veces para que los niños pongan allí su niño Dios unos minutos, un gesto más simbólico que otra cosa. La guardamos envuelta en una manta de algodón con un lazo azul desteñido. Según un anotador que heredé de mi antecesor, la cuna fue donada por una devota agradecida en 1988. No se especifica nombre. Aquella mañana, cuando abrí las puertas grandes y el paseo alcalde derramó su gente hacia adentro, la iglesia se llenó de sombras pequeñas que vinieron a refugiarse de la luz. Los vitrales encendieron manchas sobre la piedra húmeda, porque había lloviznado un poco antes del amanecer. Los bancos, gastados por tantos años, repelían un frío leve. Las familias llegaron con bolsas de papel de las que asomaban manos de yeso y coronas diminutas. Algunos pusieron al niño en la cuna y sonrieron con esa seriedad que da la devoción. Otros lo sostuvieron contra el pecho. Entre esos movimientos discretos, María de los Ángeles pasó la palma por el borde de la cuna como quien comprueba una costura. No dijo nada.
Yo me fijé en la forma en que sus ojos, acostumbrados a mirar el piso, ese día se elevaron un poco más, como si esperaran algo del techo. Según testigos que llegaron temprano, hubo un murmullo distinto cuando encendimos la tercera hilera de velas. Respiró la llama, dijo luego una señora que vende flores al otro lado de la plaza, y lo dijo con esa convicción que toman las historias cuando todavía están calientes. A esas alturas yo iba y venía, acomodando los candelabros, cuidando que nadie tropezara con los cables de los micrófonos, revisando que la puerta lateral no se trabara. En mi oficio, el misterio no te quita de la lista de pendientes. Todo es mirar, ajustar, estar listo para resolverlo a medias. Por eso vi, desde la sacristía, cómo los niños comenzaron a colocar al niño Dios con más suavidad de lo habitual, casi con puntas de dedos, como si la madera tuviera un pulso que pudiera quebrarse. Entró el padre a tiempo para la procesión. La música comenzó sin estridencias. 4 voces en el coro, un teclado viejo, una flauta que desafinaba por la humedad. A esas horas el templo ya estaba lleno, y la calle seguía entregando gente como un río que no se seca. En Candelaria, la fe de Guadalajara se hace visible. No es solo rito, es costumbre que carga con amor a su niño. El padre habló de la luz que se presenta, de las manos que ofrecen y de los ojos que aprenden a esperar. Yo recogí un papel arrugado que alguien había dejado sobre el primer escalón del altar. Un nombre, unas iniciales, una petición escrita con letra apretada. Lo guardé sin leerlo, por respeto, en el cajón donde van los papeles que luego se queman con cuidado. A veces un hombre tiene que cuidar lo que no entiende. Fue durante el Gloria. No al inicio del canto, ni al final, sino justo en un punto en que la melodía parecía sostenerse sola y el aire vibraba con las voces. Yo no estaba mirando la cuna. Estaba atento a un zumbido raro del parlante izquierdo. En ese momento, sin un viento que justificara nada, la cuna se movió. No fue un sacudón, fue un suave vaivén, primero tímido, como para probar su propio peso, y después más claro, marcado por el arco de las patas curvas. 2, 3, 4 veces. La cuna iba y venía, con la mansedumbre de un columpio que responde al impulso de una mano invisible. No había niño dentro. Ninguna falda o saco la rozaba. La gente, que todavía no se daba cuenta, siguió cantando una línea más. Después, un silencio minúsculo se abrió entre verso y verso. Ese silencio, lo juro, fue más pesado que cualquier grito. No sé quién lo vio primero. Algunos dicen que fue una niña de vestido blanco con flores, que soltó el aire como una risita y después se quedó mirando con la boca abierta. Otros aseguran que fue el mismo padre, cuyos ojos se clavaron un instante en el borde que subía y bajaba, aunque su voz no se quebró. Testigos aseguran que una señora trató de adelantar su celular para grabar, pero la pantalla quedó negra, que otro quiso acercarse, y al paso de su sombra, el movimiento cesó para retomar después, como si la madera tuviera oído. Yo, desde la sacristía, sentí que el zumbido del parlante desaparecía por completo, como si todo el sistema eléctrico se hubiera puesto de acuerdo para hundirse en una nota sin ruido. La cuna siguió su compás un tiempo que no sabría medir. En momentos así, el reloj se retuerce. La realidad entera parece concentrarse en un gesto mínimo. Algunas velas parpadearon como si les faltara oxígeno. En la hilera de la izquierda, María de los Ángeles tenía los ojos abiertos de par en par. No se levantó, no hizo ademán de tocar la madera. Su rostro no era de susto. Parecía más bien la calma de alguien que por fin reconoce el rumor que esperaba. Lloraba sin sonido, con esas lágrimas que los viejos conocemos. Lágrimas que no buscan consuelo, solo confirmar que algo que uno amó mucho
todavía existe. No faltó quien buscara razones inmediatas. Hay gentes que todo lo afinan con lógica, y me parece justo. Algunos volvieron la cara hacia las puertas. Estaban cerradas. La corriente de aire no entraba. Otros miraron arriba, como buscando un hilo suspendido desde el techo. Yo mismo pensé en si las patas podrían haber quedado mal apoyadas, como esas sillas cojas que al mínimo peso se balancean. Pero la cuna estaba centrada en el suelo parejo del presbiterio, asentada como una barca en agua quieta. Alguno mencionó que quizá una vibración de la calle, un camión, el paso de la línea del tren que ya no pasa por allí, hubiera llegado hasta el piso. Pero eso era un templo, no un cristal de ventana. El suelo de cantera no miente. Se mueve cuando decide temblar toda la ciudad, no por una flauta ya desafinada. Las voces del coro, que habían vacilado, volvieron a su cauce. Siempre hay una obediencia fina en quien canta para Dios. El padre hizo un gesto mínimo con la mano, pidiendo calma sin pedir nada. La cuna entonces se detuvo como si se cansara. Quedó quieta en la posición más natural, con la frente del balancín apenas inclinada hacia el altar. Si uno fuera poeta, diría que se estaba quedando a dormir mirando al Señor. Yo no lo soy. Solo puedo decir que dejó de moverse cuando la gente volvió a respirar con ritmo normal. Después vinieron los ecos. No tardan mucho en crecer las palabras dentro de un templo. La noticia se desparramó por los bancos hacia el atrio y del atrio a la calle. Se oyó ese rumor que parece viento, pero que es puro asombro. Unos querían ver de cerca, tocar con las yemas, comprobar si la madera todavía guardaba calor. Otros se persignaron, se retiraron en puntas de pie, como si hubieran sido invitados a una habitación donde un recién nacido duerme y no conviene hacer ruido. Algunos dicen que un muchacho grabó el momento desde el coro y que el video se veía borroso, como si la cámara supiera de modestia. Testigos aseguran que otra mujer quiso compartir en una red social lo que vio, pero el teléfono se le apagó con la batería llena. Luego volvió a encenderse en la banqueta, cuando la cuna ya no tenía historia que contar. Yo no vi esos videos. No niego ni confirmo. En el banco donde María se había sentado, quedó una servilleta de papel con una mancha de atole, nada más. Ella no se acercó a la cuna cuando terminó la misa. Esperó a que la pequeña multitud hiciera su corriente y se dispersara. La vi ponerse de pie con un gesto que conocía de otros años. Se enderezó la falda, acomodó una chalina blanca sobre los hombros y caminó hacia el pasillo central. Sus ojos iban serenos. Según una mujer de la Cofradía del Santísimo, María rozó con los dedos el borde del balancín, apenas un segundo. Otros juran que no lo hizo, que solo miró el barniz con esa mirada que uno reserva para los retratos de familia. Aquí las versiones discrepan como siempre que lo ocurrido se resiste a ser encerrado en un recreo de escuela. Queda contar lo que vino después del mediodía. Yo me quedé guardando los candelabros y recogiendo los restos de cera que se aferran al piso como si fueran recuerdo. Los de limpieza pasaron con paciencia, recogiendo papelitos, acomodando bancos que quedaron torcidos por la bulla. A la cuna la dejamos donde estaba, por pedido del padre. Que quede así hasta la última misa, dijo, y su voz no era de miedo, sino de respeto. Las familias siguieron entrando toda la tarde, en oleadas. Alguien dejó un ramo de azahares sobre el borde. Un niño trajo su niño Dios con una túnica tan bordada que pesaba, y su madre le ayudó a depositarlo un instante en la cuna. Nada se movió. La madera descansaba. El sol cayó detrás de las cúpulas con ese naranja turbio que las tardes de febrero regalan, y el paseo Alcalde se volvió un espejo de sombras
caminando hacia las taquerías, hacia los puestos de tamales, hacia las paradas del camión. En el interior del templo, todo hacía eco. Cerramos la puerta grande y dejamos solo la lateral, por donde salen los rezagados. Hubo una última ronda de oraciones bajas, esas que suenan a conversación sin otra oreja que la de uno mismo. Yo apagué la mitad de las velas y guardé los candeleros. Los vitrales se oscurecieron y dejaron de pintar el suelo. El coro, ya vacío, olía a polvo y a madera reseca. En la sacristía anoto siempre un registro sencillo: fecha, eventos, cualquier incidente que merezca memoria. Escribí: 202-2025, Candelaria, cuna colocada ante el altar, movimiento observado durante el Gloria, varios testigos. No añadí interpretaciones. Aprendí hace años que las palabras de más son piedras en una bolsa. Al cabo no dejan caminar. A un costado del registro hay, desde 1985, un libro de intenciones engordado por el tiempo. Yo lo hojeo a veces cuando la tarde no quiere irse o cuando el silencio de la iglesia pide una compañía antigua. Esa noche no lo abrí. Lo dejaré para mañana, pensé. Y sin embargo, al apagar las luces del pasillo, tuve la sensación precisa de que ese cuaderno guardaba una página conocida, un nombre escrito con letra apretada. Cerramos. La puerta lateral dio su último quejido. El patio quedó en penumbra. Algunos dicen que, en el silencio posterior, se oyó un hilo de canción, algo así como una nana vieja que se canta al oído de los que no pueden dormir. Eso lo dice usted porque es un sentimental, me dijo otro alguna vez. Puede ser. Los viejos, cuando el mundo nos pone un hilo de melodía, agradecemos sin exigirle prueba. Caminé hasta el presbiterio para cubrir la cuna con la manta. Toqué la madera con el dorso de la mano. Estaba fría, como todo lo demás. El barniz tenía ese brillo de siempre, ni más ni menos. Coloqué el lazo azul desteñido y le hice un nudo de los que se pueden deshacer sin fuerza. Le dije algo que no recuerdo. Quizás una de esas frases que no se dicen para ser oídas, sino para que la lengua no se oxide. La cuna, inmóvil, me devolvió mi sombra. Fuera, la ciudad seguía. En el mercado San Juan de Dios, las voces todavía regateaban. El Hospicio Cabañas se alzaba con su severidad de museo. El Parque Morelos reunía mosquitos. Las fuentes nuevas del paseo hacían su música de chorro que no conoce historias. A veces pienso que los templos son los únicos sitios donde el tiempo se queda cavilando. Se vuelve a veces niño. Uno cuida el fuego para que el mundo no se apague. Esa es la razón por la que antes de irme, me di una vuelta más por las bancas vacías, por si alguien había olvidado algo. Un bolso, un papelito, una fe. En la tercera fila, debajo del vitral, encontré una cinta blanca, de las que las madres usan para atar una piocha en la cuna. Estaba ahí, enroscada como un caracol. No tenía nombre. Algunos dicen que vieron a María de los Ángeles más tarde, camino de su casa en Analco, llevando una bolsa de tela con tamales para el día siguiente. Otros aseguran que la vieron detenerse frente a un escaparate donde habían puesto trajes diminutos de Niño Dios, y que sonrió de una manera rara, como quien reconoce algo que ya llevó consigo. Testigos aseguran que pasó por la tienda de velas, esa donde a veces vendía, y que se quedó unos minutos viendo cómo la cera líquida forma su propio orden. Yo no la vi más esa noche. Apagué las luces a las 9:30, dejé la llave en el cajón, me puse el suéter para salir al frío de los portales. El aire era limpio. El olor a cera no se quitaba de los dedos. Dormí poco. A muchos nos pasa eso cuando un día se queda pegado a la piel. Uno sueña en seco, sin imágenes, y despierta con la sensación de haber avanzado en una historia que no termina de contarse. En la madrugada recordé el papel arrugado que había guardado sin leer.
No sabría decir por qué, pero me pareció que contenía algo más que una súplica. Y sin embargo, me prometí que esperaría a que el sol diera su primer golpe en las cúpulas. Las cosas importantes se leen mejor con luz. Esa promesa, tan pequeña, fue el borde de otra, más antigua. A la mañana siguiente, cuando el santuario volvió a tragarse la claridad del paseo, no encontré a María en su banca, tampoco en el atrio. Las mujeres de la cofradía la buscaron entre los puestos de flores y en la esquina de los tamales. Nada. Según sus vecinas, su casa estaba en orden, la cama tendida, la mesa con un paquete de tamales aún sin abrir, de esos que se reparten a quien le salió el muñeco en la rosca, y una jarra de barro con agua fresca. Faltaba una maleta pequeña, de las que no suelen llevar las abuelas cuando solo van a misa. Y no estaba la piojita bordada con iniciales. Pero eso lo supe después. Esa mañana, para mí, el templo era un vaso que había contenido algo y ahora estaba sediento. Y la cuna, cubierta con su manta, parecía saberlo. No quiero anticipar conclusiones. Un hombre que ha servido a los altares aprende a dejar que la realidad respire. Yo solo doy fe de lo que mis ojos vieron y de lo que otros ojos dicen haber visto. La cuna se meció ante el altar en la Candelaria de 2025. Lo demás, la cinta en la banca, la ausencia de María, los silencios que ocupan el lugar de una fotografía, lo contaré con la misma verdad escasa de la que dispongo. Una libreta de registros, un libro de intenciones que guarda nombres viejos, unas calles que cada mañana huelen a pan y a cera, y ese zumbido de parlante que, por una vez, se cayó cuando algo más importante se puso a hablar sin palabras. Al cerrar los ojos esa noche, escuché de nuevo un vaivén. No era el de la cuna, era más bien el de un recuerdo que se acomoda, que se hace sitio entre otros recuerdos que uno no quiere olvidar. Algunos dicen que el milagro dura lo que dura un suspiro. Yo digo que hay cosas que duran lo que dura un cuidado. A la mañana siguiente, abriría el libro y vería la letra junta de 1985. Pero esa es otra parte de la historia. Aquí, por ahora, basta con dejar la cuna donde estaba, quieta, con su manta y su lazo azul desteñido, mirando, si es que las cosas miran, hacia el altar donde la luz del día se quiebra en vitrales. A la mañana siguiente, abrí el santuario antes de que los limpiadores terminaran su café. El paseo Alcalde aún tenía el vaho frío de las fuentes, y el sol, bajo, pintaba las cúpulas con una luz de cobre. Saqué las llaves con esa ceremonia que ya no es un gesto sino una costumbre del cuerpo. Giro, empuje, el gemido antiguo de la madera. La iglesia me recibió con su olor de siempre, cera y piedra húmeda. Todo parecía en su lugar, salvo la ausencia de María de los Ángeles en su banca. Uno aprende a anticipar presencias. Cuando faltan, faltan como si una pared hubiera quedado sin sombra. Recordé el papel arrugado que guardé sin leer el día anterior. Lo saqué del cajón pequeño junto a la cajonera de la sacristía. Era de esos papeles baratos que absorben la tinta hacia los bordes. La letra, apretada. Decía: «Madre, si mi promesa todavía vale, que la cuna me entienda». No decía nombre. El trazo de la M, una joroba seguida de otra y otra, me pareció conocido, pero a mi edad, toda letra que vuelva sobre sí misma puede parecerse a otra que ya he visto. Doblé el papel y lo guardé entre dos páginas del libro de intenciones, no como prueba sino como resguardo, porque los templos guardan mejor lo que no debe andar suelto por el mundo. Abrí el libro de intenciones. Es un cuaderno grueso, de tapas duras, que ha engordado a fuerza de recibir dolores, agradecimientos y preguntas que nadie puede responder con prisa. La primera vez que vi el cuaderno, el lomo era recto.
Ahora está vencido, como quien aprendió a inclinarse por pura cortesía. Pasé hojas húmedas del tiempo, con manchas de cera y dedos de gente que ya no vuelve. Busqué 1985, porque algunos recuerdos aman la simetría. En febrero de ese año, una anotación. María de los Ángeles, ODS, pide por el don de un hijo. Promete a San José poner su cuna a los pies. La letra no era la del papel arrugado, pero era igual de apretada, como si las palabras hubieran nacido con abrigo puesto. Seguí el rastro de ese nombre por los años. Reaparecía en aniversarios, en cuaresmas, en novenas que se enhebran en collares largos. En 2009, una frase distinta. Gracias por la fuerza para aceptar. En 2012, una cita de su puño y letra copiada por el sacristán de entonces. Si no llega, igual te lo entrego. En 2018, un silencio. Nada en el cuaderno. En 2020, una palabra sola. Aquí. Yo no sé leer destinos, pero hay letras que llaman a otra cosa que a la comprensión. Llaman a levantar la mirada. Según archivos viejos de la sacristía, un sobre amarillento con Navidad y Candelaria 88-90, escrito a lápiz, la cuna fue donada en 1988 por una devota agradecida. La firma, borroneada. Dentro del sobre había 3 fotografías impresas en papel satinado. En una, la cuna relucía ante el altar, con luces de nacimiento alrededor. En otra, 2 mujeres de mantilla la acomodaban. En la tercera, el cuadro estaba movido y solo se veía la mitad del balancín y una mano que rozaba el borde. Esa mano llevaba una pulsera de cuentas azules. No supe entonces por qué se me clavó en la memoria. La guardé entre las páginas del mismo sobre y para que no se me olvidara, anoté. Revisar con doña Chela, puesto de velas. Salí al atrio con la intención de pasar por el mercado San Juan de Dios y preguntar por María. El mercado a esa hora rezuma olor a complejo. Maíz, grasa, jabón barato, fruta que quiere madurar de golpe. Doña Chela, que heredó el puesto de velas de su madre, afila su lengua con la misma destreza con que corta pabilos. «¿La María?», dijo al verme, y su voz se aplacó un tono. Vino anoche a dejar unas cuentas, que si podíamos fiárselas para pagar el viernes, pero no regresó. Dicen que la vieron cruzar hacia el oriente, para Analco, con una bolsa de tela. Traía su chal blanco, y estaba tranquila. Mire que una mujer que reza a 40 años aprende a estar tranquila con cualquier clase de desastre. Le mostré, sin mostrar, la foto de la pulsera azul. Ella usaba una así cuando joven, dijo Chela, sin necesidad de examinar mucho. La compraban en la esquina, frente a los mariachis, cuando todavía tocaban por aquí más tarde. Caminé hacia Analco. Barrio de calles estrechas y patios donde el sol recorta trapezoides de luz. El puente que alguna vez separó a los de un lado y a los del otro ya no existe como distancia, pero la memoria conoce otros ríos. En la casa de María, según testigos de patio, que es como yo llamo a las vecinas que ven sin asomarse, la puerta estaba cerrada, no con cerrojo, sino con ese modo de cerrar cuando uno piensa volver. Golpeé lo prudente. Nadie respondió. Doña Yolanda, que vende buñuelos 3 puertas más allá, dijo: «Yo la vi llegar ayer con una bolsa de tamales. Los puso sobre la mesa, yo se los vi por la ventana, porque me llamó para darme 2. Me dijo que eran para hoy, que de la rosca le había tocado muñeco, y se puso a lavar una piojita bordada, de esas que se amarran al barandal de la cuna, con las iniciales MA. Ahí la dejó secando al sol. Esta mañana ya no estaba ni la piojita ni la maleta pequeña». Le pregunté si había visto visitas. Movió la cabeza. «Nomás a usted y al señor del gas, la semana pasada». En la tarde, ya de vuelta en el templo, bajé la cuna del presbiterio para revisarle las patas.
no por desconfianza del misterio, sino por obligación de oficio. Si algo se mueve, uno comprueba tornillos. La recosté con cuidado, como si dormir fuera un derecho de maderas también. Ahí, en el vientre del balancín, vi un raspón largo y a un lado, dos iniciales toscas, bruñidas por años de roce. M.A. Podría ser de cualquiera. Hay muchos nombres que se hacen empezar con esas letras. Pero la coincidencia me pesó como una mano. A los costados interiores, en una zona donde el barniz no llegó, alguien había escrito a lápiz, casi borrado: «A tus pies, 1988». No le dije al padre de inmediato. No por ocultar, sino por dejar que la información encontrara su forma. En estas cosas, lo que uno sabe y lo que uno cree no deben precipitarse en la misma copa. No soy policía. Ni siquiera he sido testigo útil en asuntos de la calle. Mi trabajo es otra forma de estar atento. Volví al libro de intenciones como quien vuelve al pozo. Seguí el hilo de María año por año. En 1993 se leía: «En el civil me dijeron que no, que mi cuerpo es río cerrado». No me enojo, solo pido aprender a querer lo que no llega. En 1997, que si todavía te parece bien, guardo la cuna. En 2001, se fue Julián, su marido, y yo sigo. Dame silencio para llamarte por dentro. En 2004, nada. En 2007, la cuna no pesa, la esperanza sí. En 2009, el gracias por la fuerza para aceptar, que ya había visto. Yo no sé qué empuja a una persona a escribir por décadas la misma petición. Tal vez es la manera más recta de permanecer. Tal vez es, simplemente, lo único que alivia. Subí al coro, no porque esperara encontrar una grabación del movimiento de la cuna, sino porque desde arriba la geometría del templo revela otros ordenes. El piso parecía un tablero donde cada banca ocupa su casilla con obediencia vieja. Desde ese ángulo, la cuna lucía como un barquito de juguete detenido en una bahía sin agua. El padre pasó y me preguntó si haríamos algo especial con ella. «¿Dejarla?», le dije. «Así, humilde». Él asintió con esa prisa sin prisa de los curas que llevan 3 funerales y 2 bautizos en una tarde. «¿Y María?», me preguntó. «No la he visto», respondí. No nos gusta nombrar ausencias en voz alta dentro del templo. Es como llamar al eco para que confirme lo que uno no quiere oír. Por la noche, testigos aseguran haber visto una figura de mujer, con chal blanco, cruzar el Parque Morelos hacia el oriente. Otros dicen que la vieron sentarse un instante en el banco junto a la fuente seca, con las manos en el regazo, y que parecía arrullar a algo que no se veía. Yo no doy fe de esas visiones. Los parques tienen imaginación propia después de las 7. Pero sí doy fe de que, en el silencio del templo, creí oír de nuevo la nanita. No venía de la cuna. Venía del borde donde la luz de la vela hace una media luna en el suelo. Apenas un hilo, apenas un tono. Me quedé quieto, como quien intenta recordar la letra olvidada de una canción de infancia. Tal vez era mi memoria lo que cantaba. A la mañana siguiente, regresé al mercado. Le llevé a doña Chela las fotos del sobre 8890. Ellas, las fotos, huelen a un tiempo que ya no sabemos limpiar. Chela las miró una por una. Cuando llegó a la de la mano con pulsera, puso el dedo encima. «Esta», dijo. «Esta es de María». La pulsera se la regaló su marido cuando todavía trabajaba en la ferretería del centro. Eran cuentas azules, 3 más grandes en el medio. La usó hasta que se le rompió entrando a la basílica de Zapopan. Te hablo de hace mucho. No pregunté por qué recordaba detalles así. Las mujeres que acompañan a otras mujeres en la fe guardan inventarios de lo mínimo. Las pulseras, los listones, los hilos que no se cortan. ¿Y si fue ella la devota agradecida de 1988? Arriesgué, más para mí que para ella.
Chela encogió los hombros. A veces una agradece por adelantado. O por lo que no se ve. Volví a Analco con una bolsa de pan. Excusa que siempre abre puertas. Doña Yolanda me dejó entrar a la casa de María, no por invasión, sino por ese mandato de vecindad que el barrio aún respeta cuando algo pesa. La mesa tenía, como había dicho, el paquete de tamales sin abrir, envuelto con cuerda. La jarra de barro estaba a medias. En la repisa, una virgencita de Guadalupe con flores de plástico nuevas. En el dormitorio, la cama tendida y un clavo vacío en la pared a la altura de la mano. Ahí colgaba la piojita, diría yo. No revolví cajones. No retiré cortinas. En una silla, doblada con cuidado, una manta de algodón igual a la que usamos para cubrir la cuna del templo. Seguí una costura con el dedo. En la esquina, un remiendo con hilo azul. No era prueba, solo coincidencia. En el patio, un balde con agua y jabón todavía tibio. Me fijé en el rastro de espuma que se seca como mapa sobre los azulejos. Sobre una cuerda, 2 listones, uno blanco, uno azul pálido. Los toqué con la punta de los dedos. Eran de esa tela áspera que no luce, pero dura. Un gato cruzó como sombra. En un rincón, una caja de madera con objetos que la gente llama recuerdos. Estampas, una medalla de San José oxidada, un recorte de periódico con la foto de un nacimiento viviente en la plaza. Entre papeles viejos, encontré un sobre con bordes quemados que decía «Bodas 1989, familia Salas Orozco». No lo abrí. No me correspondía. Lo devolví a su nido de cosas guardadas. Antes de irme dejé el pan sobre la mesa y cerré con el mismo cuidado con que entré. La clausura de una casa no la decide una llave, la decide el respeto. Esa tarde en la sacristía, comparé por puro terco el papel arrugado con la entrada del 85. No soy perito de letras, pero el modo en que la M se redondeaba y la C se abría antes de cerrar me dijeron parentesco. Seguí pasando hojas. En 1988, junto a la nota de «Devota agradecida», encontré una tarjeta mal pegada que había pasado desapercibida por años. Para la cuna del niño que no tengo, para que me lo cuide. Sin firma, la tinta deslavada. Uno cree que las cosas de Dios se organizan con teología. A veces se organizan con tarjetas mal pegadas que sobreviven por puro capricho de la goma. En el templo, la cuna volvió a ser cuna sin movimiento. Ni una sombra dejaba sospecha de que algo hubiera pasado. A veces el milagro, si lo fue, se parece más a una puerta que no rechina. La gente seguía viniendo a mirarla con la misma curiosidad educada que se tiene ante las cosas que han tenido un secreto. Un hombre quiso balancearla con la punta del dedo. La madera no obedeció. Una mujer dejó un ramo entero de azahares sobre el borde. Un niño la tocó con un pudor raro para su edad y preguntó si los muebles también rezan. Nadie supo qué responderle. Yo mantuve mis manos detrás de la espalda, como se hace para no ofender el silencio de lo que descansa. Esa noche el vigilante, don Trini, me dijo al pasar que había oído como un llorito breve, de esos que hacen los recién nacidos cuando sueñan. Lo dijo sin ganas de impresionar. Más bien parecía molesto con su propio oído. Tal vez fue un gato, concluyó. Lo que usted diga, respondí. El deber a veces es dejar abierta la puerta de las explicaciones simples para que el mundo no se llene de enigmas donde bastaría con decir corriente de aire. Aún así, cuando quedé a solas, me acerqué a la cuna y levanté la manta con la que la cubrimos. Debajo el colchoncito delgado forrado con algodón tenía una orilla deshilachada. Al desechar un poco el bies, asomó un bordado mínimo, apenas 3 puntadas formando 2 letras. Tal vez era un azar del hilo.
Tal vez mi ojo viejo quiso encontrar forma donde solo había desgaste. El caso es que vi una M y una A diminutas. Cerré la manta con cuidado. Algunas cosas solo necesitan ser vistas una vez para seguir estando. Volví al libro grande con una idea terca, que quizá, si hacía el mapa de la esperanza, encontraría una cifra que contara lo que no se deja contar. Tomé un cuaderno aparte y con letra de contador anoté los años en que María escribió. Tracé líneas entre fechas, puse puntos en candelarias reiteradas. Me salió un dibujo torpe, como esos mapas de patio de escuela. No decía nada que no supiera, pero me dio la paz provisional de quien pone orden a una caja de costuras. Según mis notas, la curva subía en los años de enfermedad del marido. Bajaba en los años de silencios voluntarios. En 1988, el punto más alto, la donación de la cuna. En 2009, un valle. En 2025, un pico abrupto. Movimiento, papel arrugado, ausencia. Algunos dicen que en la madrugada posterior al suceso, una mujer de blanco, de esas que los que vigilan confunden con la niebla, fue vista cerca del Hospicio Cabañas, mirando las ventanas como quien adivina voces detrás. Otros aseguran que un taxista la llevó hasta la esquina de una calle sin salida en Analco, donde ocurre que las luces parecen ablandarse. Nadie sabe hora exacta. A mí me gustan los relojes cuando dan la hora justa. Lo demás es rumor que, sin embargo, sostiene ciudades completas. Me pregunté, y no tengo respuesta, si la promesa de María no había cambiado de forma con los años. Si al principio pidió un niño para su casa y, después, con la paciencia áspera de quien reza a cada amanecer, empezó a pedir otra cosa, que el deseo mismo tuviera cuna, que no se quedara huérfano. Hay promesas que, con el tiempo, se vuelven casas donde otros duermen. Yo que he encendido velas para intenciones que nunca supe a quién miraban, he visto cómo a veces el alivio llega por la puerta menos pensada, la de aprender a sostener vacío con las dos manos, como si pesara. Esa noche, antes de cerrar, volví a anotar en mi registro. Sigue sin aparecer. Cuna en reposo. Encontradas iniciales, posibles, en Balancín. Vecinas reportan piojita faltante. Me debatí si escribir lo de la pulsera azul de la foto. Lo dejé fuera. La memoria tiene que escoger qué guarda por escrito y qué confía al pecho. Me quedé un rato sentado en la tercera banca, debajo del vitral. El verde que cae de ese vidrio, cuando el foco de la calle aún llega, se parece al color de ciertos patios donde la infancia se aloja sin pedir permiso. Toqué el listón blanco que había encontrado ahí el día anterior. Tenía un olor leve a jabón. Antes de irme apoyé la mano en el borde de la cuna. No para moverla, para decirle, a la madera, a nadie, a Dios, a mí mismo, que seguimos aquí, que hay historias que podrían romperse si alguien les exige final antes de tiempo. Según archivos, le diré mañana al padre, la cuna no era anónima, tenía letras, tenía fecha. Testigos aseguran, añadió mi cabeza sin que yo lo pidiera, que una mujer dejó de venir después de 40 candelarias. Algunos dicen que, cuando el deseo encuentra su recipiente, ya no necesita ser visible. Cerré las puertas con cuidado. Mientras bajaba el cerrojo escuché a lo lejos una canción que venía de la calle. Una rondalla practicando mal. Una balada ochentera que no murió del todo. Me sonreí solo. La ciudad también tiene su libro de intenciones, solo que no lo encuaderna nadie. Crucé el atrio y al voltear, las sombras de los vitrales se habían vuelto negras sin misericordia. La cuna no se distinguía. Y sin embargo, si uno hubiera puesto el oído sobre la madera, quizá, solo quizá, habría sentido no un movimiento, no un respiro,
sino el silencio exacto con que comienzan los nacimientos. Ese ancho segundo entre el último empuje y el primer llanto. Al llegar a casa me senté frente a mi mesa y dibujé, como pude, la mano de la foto con las cuentas azules. No me salió. Las manos no obedecen al lápiz cuando han pasado por demasiadas cosas. En la esquina del papel, escribí: si me concedes un niño, su cuna será tuya. Lo subrayé una vez. Apagué la luz. Me dormí con la idea, tosca pero firme, de que al día siguiente abriría otra caja que guardamos en la sacristía, la de los exvotos viejos, por si entre esos recortes de lámina pintada, de santos con rayos de oro ingenuo, hubiera uno que hablara, sin hablar, de una cuna en 1988 y de una mujer de pulsera azul. Y que aun si no lo había, yo seguiría poniendo en orden las cosas que me tocan. Limpiar, abrir, cerrar, anotar. Porque hay promesas que no se cumplen ni se incumplen. Se sostienen. Y el sostener, a veces, es todo el milagro que se nos concede. La caja de exvotos viejos estaba en el último estante, arriba de las casullas moradas. Tenía polvo de los años en que el polvo sabía demorarse. La bajé con cuidado el tercer día después de la Candelaria, cuando ya no quedaban más que velas pequeñas encendidas por manos que no tienen horario. La tapa cedió con un resuello. Adentro, láminas pintadas con gratitudes de otros siglos. Un caballo que no se desbarrancó. Un niño salvado de una fiebre. Una mujer con el vientre señalado por rayos que bajan del cielo. Eran pinturas torpes y amorosas, de colores que ahora se verían estridentes, con letras chuecas debajo. Gracias por el favor concedido. A mitad del montón, una lámina más chica, casi un recorte. No tenía marco. En ella, una cuna de madera frente a un altar. A la derecha, apenas insinuada, la figura de una mujer con un pañuelo blanco en la cabeza. Debajo, en letra apretada, decía: a tus pies, 1988. No había nombre. Guardé la lámina en un sobre limpio y escribí por fuera: no soltar. Afuera el Paseo Alcalde seguía su rutina. Vendedores de nieves, jóvenes en patín, ancianos que se sientan a mirar cómo el sol decide ser luz en unos y sombra en otros. Dentro, el santuario respiraba más despacio. Las familias que quedaban ya no venían con Niño Dios vestido. Venían con preguntas que solo un banco vacío permite hacer. La cuna permanecía donde la dejamos, con su manta y su lazo azul desteñido. No volvió a moverse. La quietud, cuando ha sido interrumpida una vez, tiene una forma distinta. Es como el silencio después de un trueno. Uno oye todavía lo que ya no suena. Al cuarto día, un sobre anónimo apareció junto al cajoncito de los cirios. No era un sobre nuevo ni viejo. Era de esos que han pasado por muchos cajones y han aprendido a oler a todos. Adentro, una tarjeta cuadriculada, arrancada de un cuaderno. Decía: si el niño llega, llámenlo José. No había firma. El trazo, sin adornos. La guardé en el mismo sobre de la lámina con a tus pies, 1988. No sé si fue prudencia o una necesidad infantil de juntar piezas en una misma caja como se juntan canicas de color similar. Testigos aseguran que esa misma tarde, una mujer con chal blanco fue vista caminando por el lado norte del Hospicio Cabañas. Iba despacio, con paso de quien mide el suelo para no despertarlo. Algunos dicen que se detuvo frente a una ventana alta y, sin tocarla, apoyó la frente en el aire como si hubiera vidrio invisible. Otros afirman que habló sola, con esa voz que se usa cuando el oído que importa no está afuera, sino adentro. Yo no estuve allí. En esas horas acomodaba el incienso para las vísperas y limpiaba con una espátula los restos de cera pegados a la cantera. Los sacristanes tenemos la disciplina de lo concreto: raspar, pulir, tender.
La ausencia de María de los Ángeles se hizo hueco medible. Las vecinas de Analco tocaron su puerta con esa perseverancia que a veces solo nace del cariño. Según avisos de barrio, hubo quien fue a poner una nota en el tablón de la capilla de San Sebastián. Se busca a doña María Orozco, chal blanco, ojos de paciencia. Un hombre que recoge cartón en la zona dijo haberla visto cruzar el puente viejo con un bulto en brazos. Era un rebozo apretado, aseguró, como cuando se protege a un recién nacido del aire. Ese testimonio se fue deshaciendo de boca en boca. Algunos lo volvieron certeza, otros lo archivaron en el cajón donde guardan lo que puede ser verdad sin necesidad de serlo. Abrí de nuevo el libro de intenciones y regresé al año 1988. Esa fecha ya no era un número, era un cuarto. En los márgenes, además de la nota de «devota agradecida», encontré una inscripción que debió de estar siempre ahí y, sin embargo, mis ojos tardaron 3 días en aprenderla. Pido fuerza para no pedir, pero sigo pidiendo. Era la clase de frase que alguien escribe cuando ha aprendido a vivir con una sed que no quema, que más bien barniza por dentro. Cerré el libro. A veces hay que dejar de leer para que las páginas tengan el descanso de ser papel. La última noche de esa semana, el vigilante, don Trini, llamó a la puerta de la sacristía con 2 golpes secos. «Hay un bulto en las gradas», dijo. Salimos. En las escaleras del santuario, donde los peldaños se ensanchan para que la gente no baje deprisa, había un envoltorio de manta. Una cinta blanca lo rodeaba, haciendo un moño sencillo, de esos que se hacen pensando en desatar con una sola mano. Don Trini miró a izquierda y derecha. No había nadie. Algunas luces de la calle jugaban su ajedrez de sombras. El aire olía a lluvia que no se atrevió. Me agaché y, sin abrir de golpe, palpé borde y peso. Era leve, como si lo que debía pesar no estuviera. Abrí. Adentro, dobladas con pulcritud, 2 piojitas de cuna, una con hilo blanco, otra con hilo azul pálido. En la orilla de la segunda, bordadas con puntada mínima, 2 letras. M.A. No había más. Ni nota. Ni un pañal. Ni un rastro que nos dijera a quién debía regresar ese objeto de amor y de espera. No tocamos la cinta. La guardé tal cual dentro de una bolsa de tela limpia, de esas que usamos para cubrir los copones en tiempos de polvo. El padre, al enterarse, apretó los labios y no dijo nada. A veces los curas llevan las palabras como quien lleva una vasija con agua en un camino de piedras. Esa noche, dejé la bolsa sobre la mesa de la sacristía, entre el misal y la caja de alfileres con la que ajustamos manteles que se resisten. La cuna al fondo parecía estar de guardia. No la cubrí. Me pareció que, por una vez, debía respirar el aire entero de la nave vacía. Algunos dicen que esa misma madrugada, en el Parque Morelos, una mujer de blanco se sentó en el banco de hierro donde los pájaros guardan sus reuniones, y que cantó apenas, casi con los labios cerrados, una nana sin palabras. Testigos aseguran que un taxista aceptó llevar a una mujer mayor hasta donde termine el camino, y que ella le pagó con monedas envueltas en una medalla oscura de San José. Son detalles que recopilé como se recoge agua de azotea, con cuidado de no confundir limpia con lluvia vieja. No hubo avisos oficiales. En los periódicos no apareció nada. Las redes del barrio, por unas horas, se poblaron de frases. ¿Oyeron lo de la cuna? Dicen que se movió. Dicen que una señora no volvió. Luego las frases se hundieron en otras noticias, en otros videos, en esa corriente poderosa que llevan los días cuando no necesitan de uno para seguir. Yo sigo creyendo en la memoria que no necesita publicar para ser. Pasó una semana, pasó otra. En el santuario comenzamos a guardar lo de tiempo de Navidad. La cuna volvió a la sacristía. La manta, doblada. El lazo azul,
en un cajón con otros lazos que repiten su vida en otros años. Antes de subirla al estante, revisé por última vez la parte baja del balancín. Las iniciales seguían allí, toscas, bruñidas por roce. Pasé el dedo sin insistir, como se pasa por un nombre en una lápida. No para borrarlo, sino para confirmar que la piedra sigue diciendo lo que dice. Una tarde de marzo, cuando el calor empezó a trepar por los pasillos y el incienso resulta más denso de lo que un pecho viejo agradece, llegó a la oficina parroquial una mujer que nadie conocía. Iba limpia, sin adorno. Llevaba en brazos a un niño. No lloraba. Tenía ese silencio alerta de los recién nacidos que aún no han decidido si el mundo es ruido o canción. La mujer pidió, sin imperativos, un bautismo. Dio un nombre para el niño. José. Dio un apellido que el secretario no pudo verificar en ninguna lista. Preguntó por el padre de la criatura con una fórmula que era más ritual que jurídica. La mujer respondió con evasiva educada. ¿Madrina? Preguntamos. Yo, dijo. Anotaron una dirección que en el papel parecía posible y en los mapas no tanto. La mujer firmó con una rúbrica que al secarse se deshiló. Según el libro de bautismos, semanas después quedó asentado. José, llevado por mujer que no desea identificarse plenamente. Madrina. La misma. ¿Notas? Niño de pocos días. Yo no estuve en ese bautismo. No pude. Esa mañana acomodé unas flores para un funeral y cuando quise asomarme al baptisterio, el agua ya estaba quieta de nuevo. Algunos dicen que la mujer tenía una pulsera azul de cuentas, vieja, rehecha con un hilo elástico, nuevo. Testigos aseguran que el niño abrió los ojos en el momento en que el agua tocó su frente, como si reconociera no el agua, sino la palabra que la empujaba. Otros dicen que en la pila flotó un pelo blanco. Yo no doy fe. Solo vi la anotación días después, al cumplir con mi costumbre de revisar lo que se escribe no para fiscalizar, sino para saber qué nombres han aprendido nuestras paredes. José, dije en voz baja, y el nombre llenó la sacristía como un vaso que se llena con agua fresca cuando la tarde aprieta. Volví a la caja donde guardé la tarjeta anónima. Si el niño llega, llámenlo José. La saqué, la puse junto al libro y luego la regresé al sobre. Añadí un papelito mío que decía, cumplido, quizá. No pretendí certeza. En mi oficio, uno aprende a dejar que los quizá tengan su silla. En abril, una carta sin remitente llegó dentro de otra, enviada desde un apartado postal de Colonia Vieja. El padre me la dio con esa familiaridad silenciosa que tenemos quienes hemos compartido demasiadas llaves. Dentro, una hoja con 3 líneas. Gracias por sostener. No busquen. No traía firma. Solo una gota de cera que había caído a medio centro y que al enfriarse dibujó sin querer la silueta de una luna. La doblé y la guardé en el mismo sobre donde comenzaba a juntarse, sin intención de archivo, la historia de unos meses. A veces, al barrer la nave por la tarde, un sacristán junta no polvo, sino señales. Una mañana encontré, debajo de la tercera banca, la de María, un hilo azul finísimo, de esos que se usan para remendar. Casi invisible. Lo enredé en mi dedo hasta formar un anillo que no aprieta. Lo pegué con cinta adhesiva en la contraportada de mi cuaderno de registros. No sé por qué. Tal vez para tener un color cuando los días se pongan en blanco y negro. Una señora de la cofradía afirmó a finales de mayo que había visto a María de los Ángeles entrar a la iglesia a la hora en que nadie entra, cuando el sol decide ser perpendicular y el polvo baila sin pudor. No la oí, la vi, dijo. Se sentó en su banca, dejó algo que no supe ver, y al parpadear ya no estaba. Yo miré ese banco con una devoción nueva durante semanas. No encontré nada.
Solo la madera más brillante en el tramo donde los dedos se apoyan al levantarse. Quise creer que había dejado ahí su cansancio, como se deja una ofrenda. Quise creer, y luego me reprendí. No es asunto de los sacristanes creer o descreer, sino sostener. Llegó junio. Llovió una tarde con esa furia benigna que a Guadalajara le recuerda que existe. El paseo se volvió río, los portales, refugio. Cerramos la puerta lateral para que el agua no entrara en tropel. El templo olía a tierra mojada y a polvo vencido. Abrí la cuna, que aún no devolvíamos al estante alto por razones que nadie argumentó, y la dejé respirar bajo la música de la lluvia. Ese sonido antiguo de la madera cuando el clima cambia me dio una paz que no supe de quién agradecer. Pensé en la lámina «A tus pies», 1988, en la cinta con M.A., en la tarjeta del nombre José, en la nota «Gracias por sostener». No busquen. Con esas 4 piezas podría componerse una historia cerrada. Preferí no hacerlo. Hay relatos que son mejores cuando el narrador no cose todas las puntadas. Según archivos, meses después, el libro de bautismos registró al niño José como presentado a la primera comunión de otros, porque sus padres, o padrinos, quisieron que conociera la Iglesia desde la luz, no desde el protocolo. Testigos aseguran que lo vieron dormirse un domingo con el rumor del órgano, justo cuando el salmo se volvía más bajo. Algunos dicen que una mujer con chal blanco, de paso lento, se detuvo ese mismo domingo en el umbral, miró hacia la cuna, que ya no estaba porque su temporada había pasado, y sonrió como quien repasa un cuento que no necesita contarse en voz alta para seguir escuchándose. He pasado la vida entre puertas que se abren y se cierran, entre velas que nacen y se acaban en la misma jornada, entre tablas que crujen de puro recordar. Me preguntan a veces si creo en milagros. Yo contesto con oficios. Creo en barrer despacio. Creo en doblar una manta para que no haga arrugas. Creo en anotar fechas. Creo en sostener con la palma un borde de madera mientras pasa el viento de una puerta abierta. Si a eso le llaman milagro, no sé. Sé, sí, que la cuna se meció ante el altar el 2 de febrero de 2025, y que desde entonces el santuario aprendió otra forma de silencio. Un silencio que no pide respuestas, solo compañía. De la señora María de los Ángeles, no supe más. No he visto su pulsera de cuentas azules ni su chal blanco en ninguna sombra. Quizá cruzó a otro barrio de la ciudad, donde los nombres se confunden con los árboles. Quizá decidió, como algunos, que el mejor modo de estar es no estar a la vista. Cada vez que la pienso, vuelvo a la anotación de 1985. Poner su cuna a los pies. Hay promesas que no se cumplen como uno cree. Se cumplen como la madera aprende el peso de quien la toca, con el tiempo. A veces abro la caja donde guardé las 4 piezas y las saco una por una. La lámina con la cuna pintada torpemente. La tarjeta cuadriculada que pide el nombre de José. La cinta con las iniciales. La nota que agradece sin firma. Las pongo sobre la mesa y las miro como quien mira el mapa de un lugar que ya conoce, pero que, sin esas líneas, no sabría recorrer. Después las vuelvo a guardar, no por secrecía, sino por decoro. Las cosas que han rozado lo sagrado, aunque uno no sepa si lo fue, merecen el pudor de las manos. Hoy, cuando el sol se rompe contra los vitrales y llena de manchas de color la piedra, paso la yema por los lugares de siempre. Las perillas, las esquinas, el borde donde la cuna tocaba el piso. Si pego el oído a la madera, me llega, no un sonido, sino una memoria táctil, como cuando los ojos cerrados recuerdan sin necesidad de imagen. En el banco de María, a veces aparece una cinta nueva, de las que amarran el pelo de las niñas en días de misa. Alguien la deja, alguien la recoge,
Así se sostienen ciertas historias, de mano en mano, sin firma. Si un día usted viene al santuario de San José de Gracia y mira hacia el presbiterio, no verá nada raro. Un altar sobrio, un Cristo que ha aprendido todos los rostros, flores modestas, un piso que se deja caminar. Si pregunta por la cuna, le diré que está guardada hasta el próximo diciembre, que la sacaremos con la paciencia con que se lavan piojitas, que su barniz tiene el brillo prudente de las cosas usadas con respeto. Le diré, si insiste, que un 2 de febrero se meció sin tocarla, y que después, con semanas de diferencia, llegó al bautismo un niño al que le pusieron José. No añadiré más. Si me exige pruebas, lo llevaré al libro de bautismos, le mostraré la línea donde se escribe ese nombre entre otros nombres, y a lo mejor le enseñaré, sin soltar, la tarjeta cuadriculada con la petición. Si me pregunta por María de los Ángeles, haré lo que hace la ciudad con sus desaparecidos que no se anuncian. Bajaré la voz para decir un «Dios la guarde», que no es consigna, sino esperanza. Hay un momento del día, en la tarde, cuando la iglesia se queda sola y el sol entra horizontal por la puerta lateral. En ese ángulo, las partículas de polvo son como semillas que la luz siembra en el aire. Me quedo quieto entonces, escuchando si el piso recuerda pasos. En esos minutos, recuerdo una frase que alguien dejó escrita en 1988. Pido fuerza para no pedir, pero sigo pidiendo. Y sin querer, entiendo que tal vez toda esta historia no trata de una cuna que se movió, ni de una ausencia que duele, ni de un nombre que se anunció antes de llegar. Tal vez trata del oficio humilde de sostener. Sostener una promesa por 40 inviernos. Sostener una madera para que no se astille. Sostener un templo para que la ciudad tenga donde dejar su cansancio. Si el niño José vuelve de grande a este templo, y algunos dicen que las vidas hacen círculos que no avisan, encontrará quizá una cuna vieja en una sacristía, un sacristán que ya no será yo, y que, sin embargo, sabrá de memoria dónde guardamos el lazo azul desteñido. Al tocar el balancín con los dedos, sentirá el barniz pulido de demasiadas manos. No sabrá de María de los Ángeles, ni de las vecinas de Analco, ni del papel arrugado, ni del taxista que cobró con medalla. No hará falta. Bastará con que el silencio lo reconozca. Porque hay silencios que, cuando vuelven a tocar su madera, se mueven por dentro aunque nadie los vea. Y ese movimiento, mínimo, es la única prueba que un sacristán como yo podría aceptar. No para convencer a nadie, sino para seguir, mañana, abriendo las puertas a la misma hora y dejando que la vida, con sus cunas, sus ausencias y sus niños que abren los ojos al agua, encuentre otra vez a quien agradecer sin saber por qué.